Bienvenidas y bienvenidos. Soy Rafa Varas, miembro de la red SCOP, y en esta entrevista vamos a charlar con Eduardo Martín sobre economía social y solidaria en la educación, transformación social desde las aulas, finanzas éticas y muchas cosas más. Pero antes de nada, recordarte que si nos estás viendo en YouTube, en la descripción de este vídeo puedes encontrar todos los marcadores de las preguntas de la entrevista, más información sobre la red SCOP y muchas cosas más. Disfruta. Vale, pues ya estamos grabando. Bueno, buenas tardes, Eduardo Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues muy bien, encantado de estar aquí. Muy bien, bueno, pues te vamos a entrevistar en el marco del boletín que tenemos mensual desde el proyecto SCOP. Y lo primero que me gustaría es preguntarte, pues, ¿quién es Eduardo Martín? ¿Cómo te presentarías? ¿Cómo te presentas? Bueno, pues nada, lo primero, es difícil a veces presentarse cuando uno tiene un perfil como el mío, que tengo muchas cosas de las que hago actualmente y las que he hecho a lo largo de mi vida, pero bueno, principalmente un joven de 27 años con muchas ganas de introducirme en el mundo de la docencia. Estoy de profesor actualmente, como mi primer año. Terminé el máster de profesorado el año pasado. Pero bueno, también me gustaría verme como economista, porque hice la carrera de economía en Salamanca hace ya unos años y bueno, la verdad es que me voy metiendo cada vez más en el mundo de la economía y a la vez en el mundo de la educación, y son ambas cosas que me apasionan bastante. Entonces, digamos que lo principal serían esas dos, economista y docente, pero también te podría decir, y actualmente quien me conoce ahora, pues lo sabe, que soy profesor de música actualmente, también de secundaria, con lo que también tengo formación musical, y es otra de la parte que a mí más me ha formado. Y por último, militante en varias asociaciones y espacios que son los que me han hecho nutrirme de todo el aspecto social al que le quiero dar la economía, ¿no? La educación. Entonces, digamos que entre esas cuatro bases son las que he construido el tiempo que llevo a nivel profesional o a nivel, no sé cómo llamarlo, a nivel activo, digamos. Mm. Los cuatro pilares, ¿no? Muy bien. Pues Exactamente. yo, evidentemente, en esta entrevista te voy a preguntar más, principalmente por la parte educativa, ¿no? Y profesional relacionada con la economía en concreto, o sea, la economía general y la economía social y solidaria. Y te quería preguntar, ¿cómo llegas a la economía social y solidaria, ¿no? Porque todos partimos de la economía hegemónica, ¿no? Por así decirlo. Entonces, y tenemos todos como el camino del héroe, ¿no? El camino hacia la economía social y solidaria. ¿Cómo llegas tú a ella? Pues parto del mismo camino que otros y otras, seguramente, que es en esa economía hegemónica, esa carrera de economía, de grado de economía, en la que me contaban varias teorías y, digamos, varios aspectos de la economía que no me acaban de convencer, o que pensaba que tenía que haber algo más. Entonces, al acabar la universidad, empecé a investigar un poco sobre qué otros modelos había de economía, y es cuando me empecé a encontrar con la economía solidaria, la economía social y solidaria, las finanzas éticas y un poco todo ese mundo alternativo que me cautivó. Me pareció que sonaba genial y que, además de una base buena teórica que tenía, se podía llevar a la práctica. No era ninguna utopía, como a lo mejor te podían contar algún profesor si te atrevías a preguntar si había algo distinto, ¿no? A la economía ortodoxa. Entonces, pues a partir de ahí empecé a formarme con lo que había. No existen tanto, o no existían hace 5 o 6 años que terminé la carrera, tantos posgrados o estudios especializados en la economía social y solidaria. Entonces, pues, perdón, lo que había es lo que estudié, un posgrado de economía social y solidaria y luego otro posgrado de finanzas éticas. A raíz de ahí empecé a tener más idea y más noción, y luego todo eso lo he nutrido con participación en espacios precisamente, pues, de la economía solidaria y de las finanzas éticas. Es lo que me ha hecho ver que, aunque haya escritos y teorías y gente que piensa que se puede hacer de otra manera, no es solo que lo piense, sino que realmente es posible, ¿no? Y gracias a haberlo visto y haberlo vivido y haber participado en algunos de esos espacios,
pues me he dado cuenta que realmente sí que hay otra manera de hacer las cosas, de hacer economía, y así es como me meto en este mundo. Y a partir de ahora, pues espero no salir, porque realmente me parece que el futuro, incluso el presente, solo se tiene que escribir con una economía alternativa a la actual, ¿no? O al menos a la que nos cuentan, porque la actual también son muchos proyectos de la economía solidaria que se están llevando a cabo y que ya son transformadores en sus espacios, ¿no? Pero un poco por ahí es por donde empiezo. Son transformadores en sus espacios, ¿no? Pero un poco por ahí es por donde empiezo. Muy bien, muy bien. Y claro, tú llegas desde la economía, ¿no? A la economía social y solidaria y entiendo que de ahí es donde saltas a la educación, ¿no? De ahí es donde te viene esa voluntad. Exactamente. La verdad es que siempre he pensado, incluso antes de querer dedicarme a esto, siempre he pensado que la educación era una herramienta de transformación muy poderosa y desde donde la que se podía, digamos, cambiar más cosas, ¿no? Desde esos inicios. Tenía la posibilidad de acercarme un poco más a la universidad, por ejemplo, que es un espacio pues, también muy transformador, pero me parecía que mi perfil casaba un poquito más con una divulgación económica que empezara un poquito antes. Es decir, yo la educación secundaria y la economía en la educación secundaria, pues la he vivido como una asignatura más, pero bueno, con una asignatura que sí que tenía bastante margen de poder hablar, de poder hacer cosas distintas, con jóvenes que todavía no se han formado, es la primera vez que les cuentan algo de economía. Entonces realmente me pareció el espacio, la educación secundaria y el bachillerato, donde la asignatura de economía me daba más posibilidad de transformar. Digamos que la universidad me parece que tiene menos herramientas pedagógicas y tiene menos capacidad para ello y hay que ser, digamos, o por lo menos eso lo considero yo, hay que ser más experto en economía de lo que yo me consideraba. Entonces, pues yo pensaba que realmente la educación secundaria iba a aportar más. Luego me estoy dando cuenta que para divulgar la economía y para ser profe en la educación secundaria debes de saber mucha economía y hacerlo sencillo. Para hacerlo muy sencillo tienes que primero conocer todo hasta el fondo, ¿no? O sea que, bueno, a lo mejor esa idea de que no hacía falta tanta economía me equivocaba yo y ahora me doy cuenta que realmente sí, pero bueno, estoy en ello y realmente me gusta mucho y creo que la asignatura de economía en las leyes o un poco los planteamientos académicos de didácticos que pues, se dan en las editoriales o un poco se dan en los currículos que se ofrece en la asignatura de economía, me parece que tiene bastante amplitud para introducir cosas tan interesantes como la economía social y solidaria o la economía ortodoxa o otros tipos de economía, aparte de la que vemos todos los días, ¿no? No es cuestión de hablar solo de una cosa, pero sí de ver todas las posibilidades que hay en el mundo económico, ¿no? Y sí que me parece que la asignatura de economía, especialmente en primero de bachillerato, pero también en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato un poquito menos, pero me parece que tiene un potencial muy grande para hablar muchas cosas de la economía con gente a un joven que está definiéndose, que a nivel profesional se están intentando orientar. Pues la verdad es que eso es lo que al final me decide por decir el espacio en el que yo puedo transformar más es aquí, ¿no? Desde la educación secundaria, intentar abrir un poco la mirada de la economía. Intentando orientar, pues la verdad es que eso es lo que al final me decide por decir el espacio en el que yo puedo transformar más es aquí, ¿no? Desde la educación secundaria, intentar abrir un poco la mirada de la economía. Mm. Hablabas de esa amplitud que permite la asignatura per se, ¿no? Entiendo que en cuanto a nivel formal, por así decirlo, ¿no? Pero y en la realidad, ¿cuáles crees que son las principales dificultades o barreras que tiene un profesor de economía, o sea, un profesor de economía para enseñar sobre economía social y solidaria, independientemente, evidentemente, de que si no conoce ese mismo docente en lo que es la economía social y solidaria, no la va a poder enseñar, ¿no? Pero en el caso en el que realmente ese docente tenga esa voluntad de enseñar ese tipo de economía, ¿en qué barreras se encuentra? Pues así de primera se me ocurren varias. Una primera es que hay muchos docentes que tienen muy buena intención digamos, de ampliar un poco más lo que se enseña en los libros o lo que nos cuentan los medios de comunicación generalistas, pero no tienen
ya no voluntad, sino lo que no tienen son herramientas, no tienen recursos para poder llevarlo a cabo en un aula. Cuando tú llegas a un aula en la secundaria, tienes que tener pensado desde el minuto 1 que empieza la clase hasta el minuto 49 que se está terminando, porque requiere de tener mucha preparación. No es simplemente abrir el libro y contar lo que se te ocurra o lo que a ti te parece que sea, porque todavía estás trabajando con gente de 17, 18 años que necesita una actividad bien organizada, ¿no? Y eso realmente hay escasez a la hora de tener actividades para este tipo de economía que decimos, cosa que no existe para otras ramas de la economía. Y luego, si no tienes esas actividades y al docente, aparte de voluntad, tiene capacidad de elaborar las actividades, pues como siempre lo que falta es tiempo, ¿no? El tiempo se arregla al final con los años, pero es verdad que las últimas reformas educativas dejan al docente con muy poquito tiempo para dedicarse a las clases, porque, bueno, porque los papeleos son extensos, hasta que preparas una programación pasa mucho tiempo, todas las cosas que nos van pidiendo, la estrechez de horas, las clases tan grandes, las ratios tan grandes de alumnado que tienen los profesores, pues todo eso dificulta la buena preparación de una clase, incluso la hora de impartir esa clase, ¿no? Entonces, realmente pienso que lo primero son la falta de materiales y lo segundo es la cantidad de tiempo que se necesita para ello, ¿no? Para prepararte una buena clase y que los materiales no sean simplemente ver un vídeo y decir, mira, qué chulo es esto, ¿no? Sino que el alumnado trabaje, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está. Todo eso yo creo que con los años se puede ir solucionando, digamos, que el alumnado trabaje, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está. Todo eso yo creo que con los años se puede ir solucionando, digamos. En tu TFM, que ahora iremos más adelante a él, señalas que te surgieron ciertas dificultades en cuanto a que ese proyecto necesitaba del respaldo del equipo directivo, del resto de docentes, de padres, de madres, para realmente implementar el proyecto al 100%, ¿no? Ahora, insisto, hablaremos un poco más adelante de tu TFM. ¿Crees que esto se podría trasladar a lo que estamos hablando? Al Sí, departamento, en general, el a departamento. ver, está claro está claro que cada centro es un mundo, y cada sitio en el que estés o en el que se pueda aplicar es distinto, ¿no? Es muy difícil generalizar, muy difícil, porque existen muchos docentes, muchos departamentos y muchos equipos. Pero sí que es verdad que el proyecto que yo planteo y que espero que se lleve a cabo eh, con normalidad en más de un instituto de aquí a unos años, ¿no? Es mi objetivo. Pues sí que requiere la participación de la comunidad. Claro, hablo de una moneda social y complementaria en la que no simplemente voy a utilizar mi clase de economía o mi aula con mis alumnos, sino que necesitaré apoyo de otros profesores, apoyo del equipo directivo, apoyo del centro. Y claro, en general, todo lo que conlleve un compromiso más allá de nuestras propias clases, a otros docentes o al equipo directivo, puede ser que sea complicado. Al final, una moneda se basa en la confianza de la comunidad y si la comunidad no confía, pues es difícil que se lleve a cabo. Pues es difícil que se lleve a cabo. Eso no quiere decir Perdóname que que te conteste, Eduardo. Cuéntanos, antes de seguir hablando de esto, si nos puedes contar brevemente para la gente que nos esté sí, escuchando, bueno, qué es la idea es utilizar lo mismo que funciona, lo mismo que cómo funciona una moneda complementaria, una moneda local y complementaria en una comunidad de un barrio, ¿no? De las que hay actualmente en España. Pues la misma idea de esa moneda local y complementaria sería implementarla en un centro educativo y que su ámbito de uso sea en el centro educativo, con los recursos que tiene ese centro educativo y los servicios, como pueda ser la cafetería, que pueda ser la reprografía o puede ser el intercambio en cualquier mercadillo que se realice, yo qué sé, en el Día del Comercio Justo, por ejemplo, que haya un medio de intercambio en el centro y que quien lo cree sean el alumnado en este caso, mi idea era de cuarto de la ESO y primero de bachillerato, porque sea un buen grupo de alumnos el que diseñe esa moneda desde cero. Básicamente es diseñar una moneda y utilizarla en el centro. Pero una moneda que tiene unas características pues
que son las de las monedas locales y complementarias, como por ejemplo se me ocurre pues una oxidación, ¿no? Es decir, que si mantienes la moneda en la cartera durante más de 2 meses, pues se empieza a aplicar un porcentaje de oxidación y la moneda empieza a perder valor con el objetivo de que la moneda se mueva, que es el objetivo. No queremos especular con la moneda ni queremos acumularla, sino queremos que se mueva y que cree riqueza, ¿no? Un poco esa es la idea que yo planteo y de ahí, de esa base, pues está abierta a todas las peculiaridades que se puedan dar en un centro, en un aula o donde se apliquen. Claro, porque para trabajar esto en el aula entiendo que tienes que contextualizar las finanzas éticas en general, ¿no? Y no es simplemente trabajar sobre la moneda, sino trabajar la economía social y solidaria desde un aspecto más amplio, ¿no? Para aterrizarlo, entiendo, en... Sí, incluso trabajar la economía en sí. Al final yo me baso en el bloque de saberes, digamos, ahora como se llaman en la nueva ley, el bloque de conocimientos, de saberes, de los que parte el currículo, de la creación del dinero y de la utilización de la finanza para su objetivo. Al final yo parto de ahí, yo no parto primero contando, mira, os voy a contar una cosa distinta, no, parto de que la creación del dinero surge de ahí. Y para explicar qué es la moneda y cómo se crea dinero, yo me voy a servir de esta moneda y además me voy a servir de un proyecto en el que se utiliza la moneda para crear riqueza, no se utiliza la moneda para crear riqueza en la comunidad, perdón, no para crear riqueza en manos de unos pocos, ¿no? Entonces, digamos que partimos de la propia economía, de la base de la creación del dinero y de para qué sirve una moneda y para qué sirve el sistema financiero, y entonces luego digamos que yo le doy un cambio para que esa moneda no sea una simple herramienta al servicio de la especulación y de la ganancia de dinero, sino de creación de valor comunitario y valor social, que es para lo que se supone que sirven tanto la moneda como la finanza. La finanza al final hay gente que son acreedores y tienen dinero para ofrecer a gente que necesita dinero para invertir en cualquier negocio, y ese es el objetivo de las finanzas, conectar a los que tienen dinero con los que lo necesitan, ¿no? Y el objetivo de la moneda es lo mismo, es un medio de intercambio para que cada uno consigamos, pues en ese momento, cubrir nuestras necesidades. Entonces, partiendo de ahí, yo utilizo una propuesta social y alternativa, sí, pero que o sea, que parte de la base de la economía, ¿no? No tengo que empezar contando nada nuevo más allá de lo que nos va a contar el propio libro, por ejemplo, si lo utilizamos. Los que tienen dinero con los que lo necesitan, ¿no? Y el objetivo de la moneda es lo mismo, es un medio de intercambio para que cada uno consigamos, pues en ese momento, cubrir nuestras necesidades. Entonces, partiendo de ahí, yo utilizo una propuesta social y alternativa, sí, pero o sea, que parte de la base de la economía, ¿no? No tengo que empezar contando nada nuevo más allá de lo que nos va a contar el propio libro, por ejemplo, si lo utilizamos. Ok. Por otro lado, cambiando un poco de tercio, te quería preguntar en tu opinión, estamos hablando mucho de cómo transformar la educación desde la educación, ¿no? Y te quería preguntar un poco por el otro lado, o sea, ¿qué papel juegan tanto las entidades privadas, las empresas, como entidades públicas locales? ¿Qué papel pueden jugar en la promoción de la economía social y solidaria en la educación? Hombre, pues como casi todo en esta vida, todo lo que se hace en red es mucho mejor. Entonces, trabajar en red, la educación las entidades educativas con las entidades digamos, del ámbito privado es crucial. Te pongo un ejemplo que lo hemos hablado y que trabajáis ahí en el proyecto de SCOP, que son los materiales para los docentes, es decir, crear materiales para los docentes o crear actividades o diseñar espacios en los que los docentes puedan intercambiar ideas sobre la economía solidaria y aprender más y formarse sobre eso. Al final es muy complicado que un docente o una docente solo con su capacidad pueda hacer una actividad que le salga bien en una clase, que haya una red organizada, por ejemplo, como vuelvo a repetir, vuestro proyecto, que está trabajando en ello, que ofrece materiales,
materiales que habéis trabajado vosotros, que sabéis que, digamos, que responden bien a esa economía social y solidaria y que se puedan utilizar en el aula. Ahí ya el docente luego podrá decir, pues mira, esto es factible o esto no es factible, pero realmente ese intercambio de ideas, ese ofrecer actividades o diseñar actividades incluso para ayudar a los docentes o mismo ofrecer espacios de diálogo entre los docentes de una comunidad, entre los docentes de una ciudad, espacios de diálogo en los que les podéis ayudar a enfocar un poco todo esto. Yo creo que eso, por ejemplo, es una cosa específica muy, muy interesante y que yo, de los docentes que conozco, les ayudaría muchísimo. Al final, te voy a poner un ejemplo. Los proyectos que más llegan de finanzas a la educación secundaria es una plataforma que hay que se llama Finanzas para Todos, que seguramente la conozcas, que está apoyada pues, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el Ministerio y además por grandes bancos, ¿no? O incluso los grandes bancos como Santander o la Caixa tienen sus propios programas de finanzas en la educación secundaria. Pues ellos son capaces de ofrecer esos espacios. Al final el docente, cuando busque algo para hacer en el aula, si hay un proyecto en el que le cuentan los de la Caixa algo de la finanza, pues llaman a los de la Caixa. Pero si encontraran también a las finanzas éticas que hablan, pues hablarán con los de las finanzas éticas, ¿no? Al final, quien esté y quien llegue es quien va a poder contar su manera de entender, en este caso, las finanzas, ¿no? Y en las finanzas o sea, se ve muchísimo que todos los materiales están elaborados pues, o por grandes corporaciones bancarias o por la plataforma de Finanzas para Todos, que, ojo, está muy bien. Yo como docente y en mi TFM lo resalto como una buena plataforma, pero que englobe y que debe de englobar a todas las finanzas, ¿no? No simplemente a las que como ven las finanzas las grandes corporaciones. Entonces, al final quien esté es quien va a entrar. Así que yo creo que esa red es la más importante, que como ven las finanzas las grandes corporaciones. Entonces, al final quien esté es quien va a entrar. Así que yo creo que esa red es la más importante. Sí, bueno, esto era un poco el objetivo del el repositorio, la biblioteca de recursos que te comentaba antes de la entrevista fuera de cámara, y que un poco el objetivo es eso, ¿no? Facilitarle al docente los recursos. Pero claro, luego también está la otra pata, ¿no? Y que me suena que leyendo algún artículo tuyo mencionas, y es la incorporación al mercado laboral, ¿no? Y esa primera experiencia que tiene, primera, y a veces se queda ahí, porque la mayoría de personas, evidentemente, se incorporan al mercado laboral en una organización, en una entidad capitalista, y nunca llega a a participar activamente en la economía social y solidaria, por lo menos desde el trabajo, a lo mejor desde el consumo sí, evidentemente. ¿No? Entonces, en ese sentido, te quería preguntar ¿cómo importante consideras que es, cómo se puede facilitar que esa incorporación, ese paso del sistema educativo al sistema laboral, esa incorporación sea a través o sea mediante la economía social, es decir, organizaciones de la economía social y solidaria, principalmente, evidentemente, en cuanto al trabajo, ¿no? A pesar de que evidentemente también hay trabajo en las entidades de crédito, las cooperativas y la banca ética, y también hay trabajo en el consumo, también hay trabajo en el cooperativismo de vivienda, etcétera, ¿no? Pero eso. Sí, claro. Yo lo que señalaba es que al final es un poco lo mismo. Al final la juventud llega a lo que ve que hay más oportunidades, ¿no? Hombre, para qué engañarnos, el ámbito de la economía social y solidaria todavía llega a pocas personas. Y entonces las oportunidades de un trabajo estable, digno y que responda un poco a lo del proyecto vital, pues no son muchas. Las que son están muy bien, pero no son muchas. Y entonces eso lo dificulta indudablemente, porque yo mismo lo he vivido, ¿no? En el intentar trabajar en algún espacio de la economía solidaria, al final no conseguirlo, pues por cualquier razón, pues porque somos muchos y es difícil en los espacios, ¿no? Y luego también depende mucho de dónde vivas, de dónde seas. Entonces, por esa parte, al final, si somos menos, pues va a haber menos oportunidades. Pero lo positivo es que está creciendo y que las oportunidades van a ser más, y cuando sean más oportunidades
y salgan más oportunidades de trabajo y más gente joven pueda tener un proyecto de vida basado en su trabajo, en un espacio de la economía solidaria, pues va a ver que realmente es posible y se puede hacer. Y entonces de ahí la cosa va creciendo, va a haber más gente para poder orientar a otros jóvenes y demás, ¿no? Igual cuando se hacen talleres en los institutos, pues al final vienen de las empresas que pueden venir, ¿no? Pues hacerse huecos ahí también es muy importante. En las universidades, a presencia de las universidades, una vez que terminas la carrera, ¿dónde vas? Pues que esto se convierta en una opción más, ¿no? Igual que te van a contar sobre varias empresas y grandes auditorías o grandes bancos, en el caso de la economía, pues ofrecer prácticas en las finanzas éticas y que se puedan ofrecer en todas las universidades, ¿no? Por ejemplo, entrar por el programa de prácticas universitario, pues eso es una manera de ir avanzando. O sea, es poco a poco, claro, es muy poco a poco. Y luego también tener en cuenta que la propuesta de economía solidaria a nivel vital conlleva cierta responsabilidad, cierta participación, que no se gana así como así, ¿no? Que se gana con un trabajo, con una educación participativa de estar participando en espacios, en asociaciones, en cooperativas, que bueno, que eso se transmite, o sea, se va construyendo poco a poco, ¿no? Entonces, obviamente no somos una opción mayoritaria porque requiere cierto compromiso y cierta participación que no todo el mundo está dispuesto a dar en un mundo en el que es muy fácil conseguirlo todo, ¿no? Entonces, por esa parte también hay que ser, digamos, hay que saber a dónde se puede llegar, ¿no? Pero bueno, yo creo que él tiene mucha capacidad y que se está avanzando mucho y se están pudiendo ofrecer bastantes puestos de trabajo estables y dignos para poder construir un proyecto de vida desde una cooperativa o desde una empresa de la economía social y solidaria, ¿no? Pero como todo, pues siempre empieza y es muy importante ese paso previo de universitario, sobre todo, pues de hacernos ver como una salida más dentro de las que tenga cualquier rama de la actividad de la disciplina que estés estudiando, de las que tenga cualquier rama de la actividad de la disciplina que estés estudiando. Sí, ¿no? La visibilidad del modelo, mucha gente. Mira, comentar, hace poco me hacían una entrevista desde CIRIEC sobre el tema del emprendimiento y la juventud. Yo soy técnico de aquí en Selecta de emprendimiento. Y, no, y les daba unas estadísticas, y es que nosotros normalmente preguntamos a la gente joven que emprende un poco la motivación que hay y por qué deciden dar ese salto. Y es que la realidad es que mucha gente en el mismo momento en el que descubren esto de la economía social y solidaria, que se enamoran. Es decir, la barrera a enamorarse de este modelo al final era simplemente el desconocimiento, ¿no? Si lo hubieran conocido antes, probablemente, porque muchas veces sus valores personales, y esto va un poco a lo mejor en lo que decías, ¿no? Se alinean con los valores estos de la economía social y solidaria, ¿no? Entonces dices, joder, es un modelo que realmente está hecho para mí, ¿no? Entonces, por un lado, lo que dices tú, trabajar estos valores, ¿no? Aparte de los conocimientos básicos de economía, ¿no? Que vaya más allá de lo que es la economía neoclásica. Y por otro lado, también lo que señalaba, ¿no? Lo de romper la rueda, ¿no? Y que haya más oportunidades de trabajo y eso haya que haya más empresas y también que haya, por lo tanto, más oportunidades de trabajo y la economía social, ¿no? Se vea como algo que ya sabemos que es factible, que es una realidad, que no es algo teórico, y eso yo creo que varias entrevistas tú lo señalas bastante, ¿no? Que no es algo que es realmente tangible ya hoy en día, pero sí que es verdad que es minoritario, ¿no? Y cuando tú buscas, sobre todo, probabilidades de tener un empleo, que no probabilidades a lo mejor de tener un empleo de calidad y un empleo digno, sino probabilidades de empleo en general, evidentemente el mercado tradicional te las va a ofrecer. Te las va a ofrecer. Lo que a lo mejor no te ofrece son eso, si tú lo que quieres es un trabajo que puedas conciliar con tu vida personal, ¿no? que ponga la vida en el centro, ¿no? De hecho, la realidad es que también a raíz de lo que te comentaba, de las preguntas, de lo que le preguntamos a los emprendedores, mucha gente nos dice, es que he emprendido, Rafa, porque no había ninguna empresa en mi sector que cumpliera las condiciones que yo quería en cuanto a forma del trabajo, ¿no? Entonces, a la dignidad del trabajo. Entonces, como no había ningún trabajo decente, me he tenido que hacer mi propio trabajo.
ello para nada, porque realmente tengo, o sea, mis compañeros de esta asociación y de otras en las que colaboro, mi grupo más cercano con el que yo comparto mi fe, piensan lo mismo que yo, trabajamos por lo mismo y son gente de las más comprometidas que conozco, ¿no? Entonces, pues eso me hace seguir adelante, ni mucho menos. Los referentes que no los quiero, pues no me fijo en ellos, me fijo en los que realmente me han marcado a lo largo de mi vida y me seguirán marcando y seguiré conociendo. Muy bien, muchas gracias. Pues la verdad es que un enfoque me parece muy interesante y muy inspirador. Y por último, te quería, eh, dado que gran parte de nuestro público son docentes, evidentemente no todos, si nos podías contar o, bueno, si nos podías mm, sí, contar algunos de los proyectos de innovación educativa relacionados con la economía social y solidaria más interesantes que hayas podido tú recientemente o algún proyecto que hayas dicho, joder, qué proyecto más chulo y que nos lo puedas contar o nos puedas referenciar para que vayamos a echarle un ojo. Bueno, al final, por ejemplo, en torno a las finanzas éticas, creo que hay un gran trabajo desde Red EFES, ¿no? La red de finanzas alternativas, que, que también trabaja con FEDS de Cataluña, que creo que también hace muy buena labor y que me parece muy interesante. Pero bueno, por salirme un poco de eso, que quizás ya lo conocéis, ¿no? Como juego de cartas que hay o vídeos que hay en general. Creo que una manera muy interesante son algunos juegos de mesa, que me parece una manera muy interesante para trabajar en el aula, algunos juegos de mesa alternativos al Monopoly, como pueda ser el Commons Poly que existe, o incluso se me ocurre también en torno a las necesidades y por salirnos un poco de la pirámide de Maslow, vivir más allá, el juego de menos X Max. Bueno, son algunas propuestas de juegos de mesa que hay muy interesantes y que realmente pienso que se pueden aplicar muy bien en el aula y que hay gente trabajando en ello que es muy interesante y que no solo de España, sino a nivel internacional, lo que nos da también una dimensión como que le da más fuerza a esto, ¿no? No es algo que nos inventemos nosotros, sino que viene un poco de ahí. Entonces, la verdad es que desde la parte ahí de la metodología basada en juegos me parece algo muy interesante. El juego de mesa que además no es solo el rato que estás jugando, sino el comprender todo lo que conlleva en una partida de ese juego me parece realmente muy interesante. Y luego, por supuesto, pues todo el trabajo que realiza REA, que realiza FUEM, que realiza RECEF, como ya he dicho, dentro a través de talleres, a través de charlas o cosas así, sobre todo de sensibilización, pues me parecen todas muy interesantes, ¿no? Todo el mundo tiene que pasar y de conocer un montón de propuestas, ¿no? El año pasado tuve oportunidades en Zaragoza de trabajar con el Laboratorio de Economía Social de la Universidad de Zaragoza, que hizo un proyecto de desmontar los 10 mitos de la economía con unos 400 alumnos de Aragón, entre Teruel, Huesca y Zaragoza, que me pareció impresionante las cosas a las que llegaron los chavales de desmontar 10 mitos de la economía, pues como por ejemplo imprimir dinero da inflación o subir el salario mínimo destruir empleo, ¿no? Cosas de estas que parece que no se repiten mucho, pues trabajaron en torno a 10 de esos mitos en varios centros, fueron desde la universidad a contarlo, trabajaron ellos en clase y luego hicieron una exposición en la universidad, en el campus de la Universidad de Zaragoza. Eso me pareció uno de los mejores proyectos que he visto últimamente. Entonces, como te digo, según vaya moviéndome y vaya viendo, seguramente que me encuentro a muchas cosas, ¿no? Pero mira, por destacar, termino con este que me pareció realmente muy interesante y que animo a la gente a que lo vea y que pidan esos materiales, porque son materiales que no se tienen por qué solo trabajar en los centros que se trabajan en Aragón, ¿no? Sino abrirse a más, ¿no? Y al final es trabajar con el alumnado. Quien trabaja y lo importante es el alumnado, que trabajen ellos, no es cuestión de que nosotros contemos, sino de que ellos descubran, ¿no? Y que ellos vean realmente si esos mitos que se pueden desmontar, hay argumentos para desmontarlos, nos están contando, ¿no? Nos están contando otra mentira más, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco por ahí todo eso es, pero bueno, con ganas de más y también abierto a que cualquier docente utilice las ideas que yo pueda ir
sacando, en este caso ahora es mi TFM, pero bueno, alguna más que pueda ir desarrollando, abierto a que se utilicen y como tú dices, pues también el docente diga, pues mira, esto es posible o esto no es posible, ¿no? Yo también con muchas ganas de que lo que yo vaya pensando se vaya utilizando en donde sea, donde pueda venir, o sea, al servicio siempre. En red, ¿no? Pues intentaremos, bueno, intentaremos, no, lo haremos. En el enlace de este vídeo, cuando lo subamos a YouTube, poner tanto el enlace a tu TFM, que evidentemente es público, como a esos materiales que encontraréis ahí y que probablemente por el hecho de meterlos ahí, los acabamos metiendo también en nuestra biblioteca de recursos. Así que puedes ir a cualquiera de los dos sitios a buscarlo. De hecho, si vas a la biblioteca de recursos, encontrarás aún más recursos. Público para todos, ¿no? Para todos los espacios y que se valore todo el trabajo que hacéis, que a mí me parece muy, muy interesante. Muy ¿Qué hacemos? ¿Qué interesante. hacemos? ¿Qué hacemos? Pues nada, agradecerte sinceramente, Eduardo, la entrevista se nos ha alargado un poquito más de lo que pensábamos, pero bueno, a mí se me ha hecho muy corto y creo que eso es una buena señal de que se nos haya alargado y insisto, agradecerte que estés con nosotros, que nos dejes este tiempo para poder hablar de este tema muy interesante y esperamos que en 10 años podamos tener esta misma entrevista y me digas, ya conozco un montón de cosas, ya tengo 10 años de experiencia, ya te puedo decir desde dentro, los insights de esto de promover e impulsar la economía social desde el aula, ¿no? Pues nada, deseando ello estoy y nada, también agradecer que hayáis pensado en mí para poder intercambiar algunas ideas en este ratito. Seguramente que nos volveremos a encontrar en el camino y nada, pues otra vez agradecer el espacio y la disposición, ¿no? De un poco de querer ir más allá y de utilizar la educación para ello, ¿no? Y además que hay una conexión entre comunidades que también me parece muy Importante. interesante, ¿no? Porque el trabajo local es muy importante, pero si no está conectado con otros, pues también es difícil avanzar, ¿no? Así que, pues nada, para lo que sea, aquí estoy también disponible. Muy bien, muchas gracias y mucha suerte con la OPO. Muchísimas gracias. En ello estamos y con muchas ganas también de hacerlo porque el proceso de opositar es lo que es. Es decir, pues suena muy bonito todo esto que hablamos, pero hay que meterse y para meterse hay que estudiar un tipo de examen y un tipo de temario que también está muy abierto y se pueden hacer muchas cosas con él, pero no deja de ser un proceso muy difícil, muy difícil, muy difícil. Pues lo Pero bueno. esperamos con ansia, esa programación, esa línea didáctica. Pues sí, mira, por eso te decía lo de los recursos, porque ahora como tengo que idear tantas cosas, me viene muy bien diferenciarme un poquito por algún lado de los otros miles de opositores que habrá. Así que